simple a una tinción que utiliza un solo colorante. ¿Sí? Cuando utiliza más de un colorante es una tinción compuesta o compleja. La tinción simple utiliza solamente uno. El examen en fresco de orina, cuando es un examen en fresco directo, no utiliza colorantes. Solo es lámina, muestra, lámina, nada más. Y la microscopía, que es un pequeño repaso de lo que deben utilizar, del elemento que es el microscopio. Para recordarles, bueno, ya han utilizado el microscopio ustedes antes, ya saben enfocar, han llevado biología, ¿verdad? Sí. ¿Llevan histología? En biología sí llevan, ¿verdad? Bueno, entonces, nuestro tipo de microscopio es un microscopio de campo claro. ¿Por qué se llama de campo claro? Porque justamente la luz que nos otorga y nos da un fondo que se ve de color claro, se ve blanquecino el fondo. Si ustedes prenden el microscopio, ven un campo blanquecino brillante en el fondo. Nuestro microscopio, además, que básicamente, ¿qué es un microscopio? Es un sistema de lentes que nos permite dar un aumento, ¿no? Nos permite dar una imagen aumentada. ¿Hasta cuánto podemos aumentar en el microscopio? En este microscopio, hasta 1000. ¿No? Recordemos que el ocular tiene un aumento de 10. ¿No? El ocular que está acá tiene un aumento de 10. Y abajo tenemos objetivos que tienen 4, 10, 40, 100. Entonces, para obtener el aumento, multiplicamos lo que tenemos aquí por lo que tenemos aquí. 10%, que sería lo máximo, sería 1000 como máximo, ¿verdad? Entonces, si tenemos un 1000x, es los 1000 que podemos observar. Sobre el microscopio tiene una parte óptica y una parte mecánica. Óptica, lo que me sirve para ver. Mecánico, lo que le da sostén y movimiento al microscopio. Entonces, ¿cuál sería la parte óptica? Los oculares, los objetivos, ¿no? Que tenemos de 4, 10, 40 y 100. Existen otros objetivos, existen de 2, existen de 20. No son muy utilizados en nuestro medio, pero existen. Lo que más utilizan en general en el Perú son 4, 10, 40, 100. Y también es parte del sistema de luz el condensador que se encuentra aquí abajo y la fuente de luz. ¿Qué hace el condensador? ¿Cuál es el trabajo del condensador? Si ven que la luz cuando sale, se viaja en luz recta, pero no sale en una sola dirección, salen los haces en diferentes direcciones, ¿cierto? Todos en línea recta, pero en diferentes direcciones. El condensador lo que hace es justamente condensar. Una compañera, disculpa. Sí, no hay problema, pero apaga, o sea, si te llaman siléncialo, pones siléncialo. Ya, entonces, la luz sale en diferentes direcciones y el condensador condensa la luz, es decir, la trae todas las trata de concentrar en un solo haz, ¿no? En un haz lo más complejo posible. Por eso cuando prenden ven que la luz sale del microscopio a través de la lupita que está allí, bien concentradita, porque el condensador que está abajo la ha concentrado. Y la fuente de luz claramente es también parte del sistema óptico. Y en el sistema mecánico tenemos, bueno, el cabezal, ¿no? Donde podemos poner los oculares. Tenemos el brazo o columna, ¿no? Que le da el armazón al microscopio. Y tenemos la base del microscopio. En la base se encuentra normalmente la fuente de luz, o debería encontrarse la fuente de luz. También tenemos dentro de la parte mecánica la platina donde ponemos la lámina. La platina se mueve con el tornillo macrométrico y el micrométrico. El macrométrico sube la platina o baja la platina y podemos ver cómo sube o cómo baja. El micrométrico hace también subidas y bajadas de la platina, pero muy, muy discretas. O sea, lo observamos cuando vemos el microscopio, pero si nosotros movemos el micrométrico no vamos a ver que la platina suba ni baja, ¿no? Si movemos el macrométrico vemos que la platina sube o baja. También tenemos el carrito en el cual ponemos la lámina y giramos los tornillos para que se mueva de arriba hacia abajo o de derecha a izquierda. En eje X. ¿Qué? Los mandos coaxiales. Los mandos coaxiales, exactamente. ¿Cómo lo dijo? Acá hay un video breve sobre el microscopio. Y bueno, ¿qué vamos a ver hoy día? La idea es que veamos bacterias predominantemente, o tratar de buscar bacterias y ver células.
¿Qué tipos de células tenemos? Células procariotas y células eucariotas, ¿no? Como hemos visto en biología. Las células eucariotas las tenemos nosotros, son células un poco más complejas, y las bacterias suelen ser unicelulares y suelen ser células procariotas. ¿Qué nos diferencia? La cantidad de ADN. Una célula eucariota tiene mayor cantidad de ADN que una célula procariota. La estructura del ADN. El ADN se encuentra formando la cromatina o los cromosomas. En cambio, en la célula procariota se encuentra formando un nucleoide, es decir, como un conglomerado, ¿no? Que tiene un aspecto de nucleoide, parecido al núcleo. Los cromosomas suelen tener solamente un cromosoma. Las procariotas, el material genético cuando se va a dividir se condensa y forma el cromosoma único. Nosotros tenemos hasta 46 cromosomas, ¿no? Normalmente 46. La división celular. Las bacterias se dividen por fisión binaria. Es decir, una se parte y se forman dos, ¿no? Eso es lo que ocurre. Nuestras células se dividen por mitosis. Esta mitosis, ¿cómo ocurre? Tenemos 4 fases que son la profase, metafase, telofase, anafase, y estas 4 fases van a generar que la célula primero condense los cromosomas giran hacia los polos, ¿no? Se duplica el material, se van hacia los polos, se divide la célula y forma 2 células hijas idénticas, ¿no? O sea, 2 células con 46 cromosomas. El ciclo nuclear, no hay ciclo nuclear, aquí tiene sí para generar el ADN. El empaquetamiento del ADN, hay un empaquetamiento rudimentario y en la célula eucariota hay un empaquetamiento bastante marcado. Está bien empaquetado el ADN, ¿no? Eso para recordar. Ahora, ya han hecho teoría, ¿verdad? Sí, imagino que sí. Llevan 2 semanas. Sí. Tiene que ser teoría. Las células, las bacterias las podemos clasificar por su forma, ¿verdad? Medio que le podemos clasificar por su forma o por cómo responden a la tinción de Gram. La próxima semana, bueno, la próxima no, la subsiguiente, la próxima, el miércoles es feriado. Sí, es día Santa Rosita. Santa Rosita. También me parece, día de la obstetriz por esos días, el 31 o el 30 de la obstetriz también. También están por ahí celebrando. Entonces, tenemos feriado, entonces la subsiguiente vamos a juntar Gram y Nilsen. ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos que ver acá? Bueno, como han visto, podemos clasificarlas en Gram positivas o Gram negativas. ¿Esto para qué nos ayuda? Sobre todo para el tratamiento. ¿Por qué? Porque las bacterias cuando son Gram positivas tienen pared, cuando son Gram negativas tienen membrana. Entonces el antibiótico funciona diferente. Hay antibióticos que inhiben que crezca la pared y otros que pueden alterar la membrana. Entonces, si tengo una Gram negativa, le doy un antibiótico que me afecte la membrana. Si tengo una Gram positiva, uno que vaya contra la pared, ¿no? Entonces, por eso es importante el Gram positivo o Gram negativo. Pero lo que vamos a hacer primero es por su forma. ¿Cómo las clasificamos por la forma a las bacterias? En cocos, en bacilos, predominantemente 2 grandes grupos, cocos y bacilos. Existen otras como los vibrions, las espiroquetas, los espirilos, ¿no? Los treponemas, bueno, otras que son menos frecuentes. Las ampliamente más frecuentes son los cocos y los bacilos. Los cocos redonditos, los bacilos alargaditos, ¿no? Bastoncitos, palitos. Y los cocos redonditos. Los cocos se pueden agrupar, o normalmente los encontramos agrupados. ¿Podemos encontrar cocos sueltos? Sí, pero no son de importancia clínica. Es decir, un coco suelto no te causa enfermedad. Lo que nos causan enfermedades son los que tienen por lo menos o 2, o 4, o en filita, o en racimito. Cuando se encuentran juntitos de a 2 son los diplococos. Cuando se encuentran de 4 son tetradas. Cuando se encuentran de 8, sarcinas. Cuando se encuentran en filita, estreptococo. Cuando están conglomerado como un racimito de uvas, un estafilococo. Lo más frecuente es que los estafilococos y los estreptococos sean Gram positivos. Es más, no tenemos estreptococos Gram negativos de importancia clínica, o sea, que nos causen enfermedades. ¿Es posible que existan Gram negativos? Sí, pero no los conocemos porque no nos importa. O sea, no nos causan enfermedad, entonces ¿para qué los estudiamos? No los vamos a tratar. ¿Es posible que existan? Sí, pero no los conocemos. Entonces no vamos a encontrar estafilococos, estreptococos Gram negativos que nos importen de importancia clínica. Ya, diplococos podemos encontrar Gram positivos y Gram negativos. Y bueno, solo tenemos 2 diplococos Gram negativos que nos importan.
con fines de salud de enfermedad, ¿no? Pues cuando tenemos un diplococo gram negativo también se le llama Neisseria. Tenemos dos Neisserias importantes, Neisseria gonorreae y Neisseria meningitis. La Neisseria gonorreae causa gonorrea, claramente, ¿no? Entonces ese es más posible que la vean. Dentro de los bacilos tenemos a los bacilos gram positivos y gram negativos. Los que más enfermedades causan son los gram negativos, ¿no? ¿Hay gram positivos que causan enfermedades? Sí, pero es más frecuente encontrar gram negativos que causen enfermedades. Incluso en infección urinaria, que es lo que más se ve, que es bastante frecuente, el 70% de enfermedades de infección urinaria son causados por bacilos gram negativos. De esos bacilos gram negativos, la gran mayoría de infecciones son por Escherichia coli. Otro porcentaje por Proteus, por Serratia, ¿no? Por Citrobacter también, pero de lejos la que más causa itus es Escherichia coli. De lejos. Bueno, tenemos también otras bacterias como los vibrios que son bacilitos curvos, ¿no? Tenemos los espirilos que son alargaditos, incluso se pueden medio enrollar. No tenemos otras bacterias que tienen menor importancia clínica por frecuencia. Es mucho menos frecuente verlos causando enfermedades. Lo que más nos causa enfermedades son los cocos y los virus. Entonces, ¿qué vamos a hacer en el examen de orina? Primero, antes de ir a esto, el examen de orina tiene tres partes: el examen completo de orina o examen general de orina. En nuestro medio normalmente le decimos más el ECO, el examen completo de orina. No se le dice mucho el ECO, pero da igual, examen general, examen completo. Tiene tres partes: el examen físico, el examen químico y el examen microscópico. ¿Sí? El examen químico, el examen microscópico o el examen físico es el que hago con lo que yo puedo ver, con mis sentidos. Yo tengo mi muestrita y la veo. ¿Sí? Entonces, ¿qué puedo ver sin necesidad de ningún equipo de nada? El color, perfecto. ¿Como turbulencia? El olor, el aspecto es eso. El aspecto y la cantidad. Estas son las cuatro cosas que yo tengo que ver en mi sedimento urinario: el color, el aspecto, la cantidad y el olor. Primero, la cantidad. Normalmente el frasquito de orina tiene 100 mililitros, que una paciente para cada muestra nos dé el frasco completo, no pasa. Normalmente nos da 50, 60 mililitros por muestra. Entonces vemos el frasquito, lo vemos a la mitad y damos el volumen, 50 mililitros. No tiene que ser exacto, pero aproximado, ¿no? Lo más aproximado que podamos. Después, el aspecto, el color. ¿Qué color tiene normalmente la orina? Amarillo. Amarillo claro, amarillo oscuro, ¿no? Dependiendo que haya comido el paciente, dependiendo que haya cuánta agua ha tomado, si ha orinado antes, no ha orinado antes, ¿no? Qué tan concentrada esté. En algunas oportunidades el color puede cambiar. Por ejemplo, a veces pueden ver una orina que es roja como el lavado de carne. ¿Han visto el agua de la carne? Sí. Ya. ¿Por qué estaría roja la orina? Es una posibilidad importante, ¿ya? Sí, puede ser. ¿Pero qué habría entonces, en general? ¿Por qué el lavado de carne es rojo? Por la sangre. Entonces hay sangre en orina. Si ven una orina así roja, lavado de carne, es porque hay orina en sangre. ¿Por qué puede haber orina en sangre? Menstruación es una causa. Lo más frecuente, infección urinaria, cálculos en la orina, cálculos en la vía urinaria, también generan raspaditos y generan sangrados. Y de forma más alejada, un tumor de vejiga, por ejemplo, una neoplasia en vejiga. Evidentemente, si tienen una paciente de, 30 años, embarazada, bien difícil que sea un tumor. Lo más probable es que sean cálculos o que sea una infección urinaria. Si tienen una paciente de 60 años que ha perdido peso, está flaquita, lleva meses perdiendo peso y orina sangre, orina rojo sangre, ¿qué pensarían? Tumor, ¿no? Lleva tiempo perdiendo peso, la ven, ella es mayor. Entonces allí puede empezar en un tumor. Pero lo más frecuente, cálculos o infección urinaria. A veces puede ser anaranjada, bien anaranjada, un anaranjado tirando a marrón. Eso suele ser cuando hay bilirrubinas en orina. Entonces, ¿por qué habría bilirrubinas en orina? Porque está fallando el hígado. La paciente tiene hepatitis aguda o tiene falla crónica, ¿no? Entonces hay un problema hepático. Después, a veces
los pacientes toman medicamentos que les cambian el color de la orina. Es muy frecuente, por ejemplo, en infección urinaria, la paciente se toma un antibiótico que tiene un compuesto que tiene antibiótico y tiene fenazopiridina. La fenazopiridina hace que la orina sea de color naranja, pero naranja como la cruz. Así, igualito que la Fanta latina, la Fanta que venden en Perú. La Fanta naranja, o como la cruz, igualito. Ese color les va a dar. Incluso mancha el urinar, mancha el depósito, es bien intenso. Entonces le preguntan a la paciente si toma algún medicamento, si ha tomado algún medicamento. Lo óptimo es que no tome ningún medicamento, pero que en el Perú en general hay mucha automedicación y es muy fácil comprar medicamentos. Entonces, es posible que ella le haya estado doliendo, ardiendo y toma un medicamento y entonces le tiñe la orina, ¿no? También los pacientes con tuberculosis toman la rifampicina. Y la rifampicina también cambia el color de la orina en color naranja como la luz, igualito que el isoniazid. También les va a dar un color intenso. Entonces también preguntarles si toman algún medicamento si ven un color raro en la orina. ¿Sí? Entonces por ahí ya pueden sacar algunas cosas. Ya pueden imaginar algunas cosas solamente mirando la orina. Después, el olor. ¿A qué huele la orina? ¿La orina huele a algo que conozcan o huele a orina? Tiene un olor propio, no tiene un olor que podamos asociar, es un olor propio. Entonces es un olor característico o sui generis. Es decir, solo la orina huele a orina. Hay cosas que a veces pasan por una calle sucia y sienten que huele a orina, ¿verdad? Ya, saben que es orina. Entonces, es un olor propio y característico. Nada más huele a orina si no es la orina. Normalmente, ¿no? Por ejemplo, a veces asociamos con cosas. Cuando hay una secreción, por ejemplo, por tricomona, huele a pescado, lo asociamos al olor a pescado. Pero la orina no huele a nada que podamos asociar, tiene un olor propio, un olor sui generis o característico. Cuando tiene mal olor, si bien es cierto, tiene un olor que tampoco es agradable, pero lo conocemos. Cuando tiene mal olor, le decimos que cuando tiene mal olor es sugestivo de infección urinaria, ¿no? De que hay algún problema infeccioso ahí. Y bueno, la claridad la ponemos a través de la luz y vemos si podemos ver a través de la orina. Lo normal es que podamos ver amarillo, sí, pero podemos ver y no vemos partículas flotando, la vemos transparente. Pero si la vemos turbia, ponemos o transparente o turbio, ¿no? Vemos a la luz, si no podemos ver bien a través de la orina, turbio. Si podemos ver a la perfección a través de la orina, transparente, que es como debería ser la orina, ¿sí? Eso con el examen físico. Luego viene el examen químico. Para el examen químico, para el examen químico necesitamos tiritas de orina. Estas tiritas tienen justamente sustancias químicas que nos permiten, que reaccionan con el medio y lo identifican. Las sumergimos en la orina. La tirita, si se las muestro, tiene un cartoncito y muchas tiritas y muchas almohaditas de colores. En cada almohadita de color hay un reactivo. La voy a guardar. Siempre hay que agarrarla por el cartoncito, porque si la agarran por las almohadillas, va a reaccionar con su mano, con el sudor, con el calor, y van a dar un resultado. Entonces van a modificar la tirita. Entonces ya la tirita no sirve para el procedimiento, porque ya está modificada, ya se ha alterado con el pH de su mano, con el sudor, con el calor, entonces ya ha reaccionado la tira. Entonces siempre por el cartoncito. ¿Qué cosa nos permite medir la tirita? Varias cosas. Primero, la densidad urinaria. La densidad urinaria normal es entre 1005 a 1015. ¿Sí? Si está muy concentrada, implica que hay muchas células, hay mucha celularidad, hay muchas sales, entonces puede ser significativo. Si hay mucha célula, pueden ser leucocitos, o sea, glóbulos blancos, entonces puede ser infección urinaria. O que la paciente tenga mucho tiempo esperando para orinar, o que esté muy concentrada. Luego viene el pH. ¿Cuál es el pH de la orina? ¿Qué? Es 5 a 7, ¿sí? Normalmente es un poquito ácida. Y depende mucho de lo que el paciente coma, de lo que haya ingerido antes, ¿no? Depende de varias cosas. Sangre. ¿Debe haber sangre en orina o no? No. Si hay sangre en orina, ya vimos lo que puede ser, ¿no?
En la sangre podemos tener un sangrado microscópico o macroscópico. Microscópico es porque vemos sangre en la prueba y vemos sangre al microscopio, pero la orina no está roja. Pero si la orina está roja, es un sangrado claramente macroscópico, ¿no? Como la bodega. Leucocitos, glóbulos blancos. ¿Debe haber o no leucocitos en orina? No. Si hay leucocitos, podemos encontrar hasta 5 por campo, de 0 a 5, sin decir que es infección. Pero la tira va a reaccionar cuando hay más de 5, al menos cuando hay más de 20. No va a reaccionar con menos. Entonces, nos implicaría que hay infección urinaria, que hay reacción inflamatoria y la causa de reacción inflamatoria es la infección urinaria. Nitritos, ¿tiene que haber nitritos? No. Normalmente no. Puede haber en algunas ocasiones, sí. Le preguntamos al paciente qué ha comido. Si ha comido muchas carnes rojas, puede que sea la causa, ¿no? Proteínas, ¿tiene que haber proteínas? Hay trazas de proteínas, hay muy escasas proteínas que normalmente la tira las va a marcar como negativas. Las proteínas son moléculas grandes, entonces el riñón, al momento de filtrar la orina, no deja pasar a las proteínas por el filtro, ¿ya? Entonces las retiene. Si pasan proteínas, ¿qué significa? Es como un colador. Si pasan, el colador no deja pasar los sólidos, ¿no? O sea, si ustedes, por ejemplo, ¿qué pueden colar? ¿Qué quieren colar? Los fideos, ya, colan fideos. ¿Pasan fideos? Normalmente no. Pueden pasar por allí pequeñas particulitas chiquitas que se han fragmentado, ya. Pero ¿qué pasa si empiezan a pasar fideos por el colador? Está roto el colador. Entonces igual, el glomérulo no está intacto, está dañado si es que deja pasar a las proteínas. Es igualito. Entonces, ¿qué pasa si hay mucha proteína? Hay daño renal. ¿Quiénes suelen tener daño renal? Diabetes, hipertensión. Y en gestantes, en preeclampsia puede haber proteinuria. Sí, en gestantes puede haber proteinuria. Es más, en preeclampsia suele haber proteinuria. Ya porque hay algún grado hay un grado de daño renal. Cuando la orina, igual, si nosotros macroscópicamente vemos orina con demasiada espuma, con mucha espuma, ¿eso qué significa? Significa que hay proteínas en orina, ¿no? Una orina muy espumosa es una orina con proteínas. Siempre hay espuma en la orina, siempre, pero hay una espuma mínima, ¿no? Porque a veces pasan trazas pequeños pedazos de proteínas muy chiquitas. Pero si hay mucha espuma, eso es muy sugestivo de proteínas en orina, y o sea, de daño renal. ¿Bilirrubinas debe haber? No. ¿Cuándo hay bilirrubinas? Cuando hay daño en el hígado, ¿no? Cuando hay pacientes con hepatitis aguda, con daño crónico, esteatosis hepática, cirrosis, etc. ¿Cuerpos cetónicos debe haber? ¿Cuándo hay cuerpos cetónicos? Cuando el paciente está haciendo coma cetoacidótico por diabetes. Entonces no debe haber nunca. ¿Glucosa debe haber en orina? No, normalmente hay muy poquita y la lo capta como negativo. ¿Qué pasa aquí? La glucosa normalmente, si la glucosa está elevada en sangre, también va a estar elevada en orina. Entonces, en un diabético descontrolado, vamos a tener glucosa positiva. No, porque recordemos que la orina es básicamente un filtrado de la persona. Entonces, si tiene muchos elementos en sangre, también van a pasar a orina, finalmente van a acabar pasando orina, ¿no? Es básicamente lo que estamos haciendo. Ya. Antes de pasar al sedimento, que es la última fase, como les dije, tenemos el físico, el químico y el microscópico. Antes de pasar, vamos a ver qué características debe tener una buena toma de muestra de orina. Recuerden que mientras mejor sea su muestra, el resultado puede ser mucho mejor, ¿no? Si mandan una muestra mal tomada, contaminada, va a generar confusiones. Entonces la idea es de que la muestra sea lo mejor posible. Normalmente, ¿qué tiene que ser? Tiene que ser por orina evacuada, es decir, el paciente orina en el frasquito, nada más. Antes se hacían punciones o se puede sondear al paciente, pero lo mejor es que seamos lo menos invasivos posibles. En todo tratamiento que hagan, siempre van de lo menos invasivo a lo más invasivo. Si no va a poder resolverse con lo menos invasivo, van saltando a lo más invasivo, pero siempre lo menos invasivo para el pobre paciente. Primero orina en la mañana porque es la que está más concentrada. La paciente lleva varias horas sin orinar, entonces va a estar más concentrada. Sí, se aconseja de que se elimine un primer chorro y que luego el resto lo capture en el frasco, ¿no? El primer chorro como para que limpie la vía y el resto lo capture en el frasco. Sí se les indica que hagan un aseo de la región genital anterior previamente al proceso. ¿Por qué?
Porque al poner el frasco, la idea es que no se contamine con bacterias de la piel, ¿no? Se que hagan una limpieza normal y al poner el frasco solamente tengamos bacterias de la orina, no bacterias de la piel que nos confundan. ¿Sí? Y eso, mientras mejor sea su muestra, mejor va a ser también el resultado, ¿no? Esto ya lo hemos visto. Y ahora sí, el sedimento urinario. ¿Qué vamos a hacer en el sedimento urinario? Tomamos nuestra muestra, primero hacemos el macroscópico, el químico, agitamos nuestra muestra para que se homogenice y la ponemos en tubitos. Los tubitos los centrifugamos y en la centrífuga ¿qué ocurre? El sólido se va para abajo, el líquido se queda arriba. Entonces lo sacamos de la centrífuga, botamos el líquido y nos quedamos solo con el sólido. Está abajo. Ese sólido lo ponemos una gotita en la lámina, le ponemos un cubreobjetos encima y está listo. Al microscopio. Es un examen directo, entonces hay que observarlo a 40x. Recuerden que aquí no hay coloración, entonces todo se va a ver de un color amarillento, marrón, medio transparente. ¿Qué podemos ver? Podemos ver celulitas epiteliales. Acá tenemos el núcleo y la célula. Leucocitos, aquí con glóbulos son redonditos. Hematíes, glóbulos rojos. Cilindros. Los cilindros son compactos de proteínas, de glóbulos rojos, de glóbulos blancos, que se quedan en el túbulo atorados, en el túbulo renal. Por eso tienen esa forma de tubito. Que luego cuando llegue el agua, ¿no?, van saliendo. Sí. Podemos ver uratos amorfos, bueno, no se ven aquí. Podemos ver cristales de fosfato. Lo que más vamos, bueno, las muestras que están bien poderosas. Hay bastante leucocito, hay bastante hematíe, hay bastante cristal. Entonces sí hay de todo. Uratos fosfatos, oxalatos de calcio y cistina, ¿no? Glóbulos rojos, aquí. Glóbulo blanco, más grande que el glóbulo rojo, bien redondito. ¿Sí? Ese es un cilindro, por ejemplo, de glóbulos blancos. Es un tubito que está formado por un montón de glóbulos blancos compactados, de leucocitos. Acá igual tenemos al leucocito y acá tenemos al glóbulo rojo. Acá tenemos células epiteliales, y acá tenemos células epiteliales nada más. Acá tenemos un cilindro que puede ser de proteínas. Este es de proteínas porque no hay células en su interior. ¿No? Son puras proteínas. A veces podemos tener fosfatos, cristales de fosfato, o ese es un fosfato de ácido úrico, cristal de ácido úrico. Tiene como muchas puntas, es puntiagudo. Ese es un cristal de ácido úrico. El ácido úrico tiene estas puntitas, es un cristal bien feo. Como les dije, a veces, la gran mayoría de infecciones urinarias, un 70% de infecciones urinarias son por bacterias, ¿verdad? Por bacterias y sobre todo por bacterias gram negativas. En un porcentaje mínimo tenemos a gram positivas y también podemos tener a otros microorganismos, entre ellos tenemos a hongos. Lo que están viendo señalados por las flechas como tripitas son honguitos, todo esto es un hongo, acá también, honguitos que pueden tener hifas o ser redonditos. Eso lo vamos a ver en la siguiente fase, me parece, que vamos a ver hongos. Ya, hongos, ¿no? Entonces, en algún porcentaje pequeño también puede haber infección urinaria por hongos. No es lo más frecuente, pero también ocurre, ¿no? Y hay una gran reacción inflamatoria alrededor de los honguitos. Todo lo que ven aquí son leucocitos. Eso con respecto al sedimento urinario, que ahorita lo vamos a hacer. Otra cosa que vamos a hacer es la tinción simple. ¿Qué les refiere una tinción simple? Con un solo colorante, exactamente. Cuando tenemos un solo colorante, solo ponemos nuestra muestra, aplicamos el colorante y esperamos 5 minutos y lo podemos ver al microscopio. En este caso no hay que ponerle cubreobjetos encima, ¿no? Solamente es poner el colorante. Y como cuando tenemos una tinción compleja, hay que agregar un colorante, hay que agregar mordiente, o sea, algo que fije el colorante, algo para lavar el exceso. Es un proceso más complicado. En cambio, en la tinción simple solo ponemos el colorante, esperamos y lavamos. No hay más. Es lo más fácil del mundo. Ahora, la tinción simple claramente nos sirve solamente para ver morfología, es decir, forma. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver células. Y en las células vamos a ver bacterias. Podemos ver coquitos, podemos ver bacilos,
¿no? Estreptococos. Por ejemplo, aquí estamos viendo estreptocoquitos. ¿No? Acá vemos diplococos, diplococo, diplococo, ¿no? En la célula epitelial. Acá estamos viendo bacilitos, ¿no? Pequeños bacilitos. Acá otra vez diplococo, diplococo. Cada uno es un diplococo, un diplococo. Y acá tenemos, ¿qué sería? Esto que estamos viendo acá, ¿qué son? Estreptococo, ¿no? Están en filito. Y esos que estamos viendo acá, estafilococos, exactamente, ¿no? En racimito. ¿No? Entonces, para eso nos sirve la tinción de azul de metilo. Eso es lo que vamos a ver hoy día. Acompáñenme. Denme un segundito, voy a disfrazarme. Las diapositivas ya saben que están en el aula virtual. ¿Sí las han visto? Sí. Igual les voy a cargar las diapositivas de cada semana y las tienen también para el quiz o para el examen.